Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de la derivada. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver la regla de la cadena. ¿Para qué nos sirve la regla de la cadena? Bueno, pues nos sirve para encontrar derivadas de funciones compuestas. Bueno, pues como pequeño repaso, imaginemos que tenemos lo siguiente: f de x es igual a x al cuadrado y que g de x es igual a x menos 1. Bueno, pues siguiendo esta composición que tenemos aquí, que nos está diciendo que tenemos que sustituir todas las x que tenemos en la función f por la función g. Como solo tenemos una x en la función f, bueno, pues vamos a sustituir esta x que tenemos aquí por la función g. Bueno, pues tenemos lo siguiente: tenemos f de g de x es igual a x menos 1 al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos una función compuesta que ya vemos que a su vez es una función de potencias. ¿Y cómo obtenemos nosotros las derivadas de funciones de potencias? Bueno, pues para eso tenemos la regla de potencias para funciones. Bueno, pues la derivada de esta función en concreto, bueno, pues ya sabemos que es igual a 2 por x menos 1 por la derivada de la función que tenemos dentro de los paréntesis, que es igual a x menos 1. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es igual a 1, bueno, pues tenemos 2 por x menos 1 por 1, que es igual a 2 por x menos 1, multiplicando el 2 por todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues tenemos 2x menos 2. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de esta función compuesta que tenemos aquí, que a su vez ya sabemos que es una función de potencias. De ahí que hemos obtenido su derivada, porque tenemos la regla de potencias para funciones. Bueno, pues gracias a la regla de potencias para funciones vamos a llegar a la regla de la cadena. Bueno, pues para verlo nos dice lo siguiente, que una potencia de una función, bueno, pues que puede escribirse como una función compuesta. Lo acabamos de ver. Si identificamos a f como x elevado a la n y a u como g de x, entonces f de u es igual a esto de aquí. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que tenemos a f de x, que es igual a x elevado a la n, y que tenemos a g de x, que es igual a la variable u. Pero recordar que esta variable u hace referencia a una función. Bueno, pues si tenemos que evaluar f en u, bueno, pues ¿qué significa esto? Que tenemos que sustituir todas las x que tenemos en la función f por la variable u. Bueno, pues como solo tenemos una x en la función f, vamos a sustituir esta x por la variable u. Y recordar que la variable u hace referencia a una función. Bueno, pues tenemos lo siguiente: u elevado a la n. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo mismo que escribir lo siguiente: f de g de x es igual a g de x elevado a la n. Ya sabemos que esto es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que u es igual a g de x. Bueno, pues sustituyendo u por g de x obtenemos esta forma, pero ya sabemos que esta forma es equivalente a esta otra forma. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una función compuesta, pero que a su vez ya vemos que es una función de potencias. ¿Y cómo obtenemos nosotros la derivada de funciones de potencias? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla de potencias para funciones. Bueno, pues como a las funciones de potencia las podemos considerar como funciones compuestas y ya sabemos cómo obtener las derivadas de funciones de potencias porque tenemos la regla de potencias para funciones, bueno, pues gracias a la regla de potencias para funciones vamos a llegar a la regla de la cadena. Y la regla de la cadena no solo sirve para obtener las derivadas de funciones compuestas donde tenemos funciones de potencias, porque para eso tenemos la regla de potencias para funciones, sino que nos sirve para cualquier composición de dos funciones diferenciables f y g. Bueno, pues aquí nos lo dice. La regla de la cadena, bueno, pues constituye un mecanismo para diferenciar cualquier composición de dos funciones diferenciables f y g. Bueno, pues antes de llegar a la regla de la cadena, vamos a ver su definición y luego vamos a emplear la regla de potencias para funciones para obtener la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a ver la definición de la regla de la cadena. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si la función f es diferenciable en u, que ya vemos que es igual a g de x, y la función g es diferenciable en x, entonces la siguiente composición es diferenciable en x, y ya vemos que su derivada es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha, o en forma equivalente, bueno, pues ya vemos que su derivada es igual a esto que tenemos en la parte de la derecha. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo de que f es diferenciable en u, que ya vemos que es igual a g de x, y que g es diferenciable en x? Bueno, pues recordar lo siguiente: ya sabemos que si tenemos f de x es igual a x al cuadrado y queremos evaluar f cuando x es igual a 2, bueno, pues ya sabemos que f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Y nosotros podemos realizar la sustitución directa gracias a que esta función es continua en este punto de aquí. Ahora bien, recordar que continuidad no implica diferenciabilidad, pero que diferenciabilidad sí que implica continuidad, porque imaginemos que tenemos esta gráfica y aquí, bueno, pues ya vemos que esta gráfica es continua en este punto, pero ya sabemos que no podemos obtener la derivada en este punto de aquí, por mucho que esta función sea continua en este punto. Y lo mismo si tenemos esta gráfica de aquí y queremos obtener
la tangente en este punto, bueno, pues ya vemos que la función es continua en este punto, pero como obtenemos una tangente vertical, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener su derivada. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que no podemos obtener la derivada en este punto de aquí, por mucho que esta función sea continua en este punto. Bueno, pues ya sabemos que la continuidad no implica diferenciabilidad, pero ya sabemos que la diferenciabilidad sí que implica continuidad, porque si nosotros obtenemos la derivada en este punto, eso quiere decir que esta función es continua en este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que para realizar la sustitución directa, esta función tiene que ser continua en este punto de aquí, pero como estamos hablando de derivadas, bueno, pues para realizar esta sustitución de aquí, eso es posible porque esta función es diferenciable en este punto de aquí. Bueno, pues eso es lo que nos está diciendo, que f tiene que ser diferenciable en u, que ya sabemos que es igual a una función, y que g tiene que ser diferenciable en x. Bueno, pues imaginemos que tenemos f de x es igual a x al cuadrado menos x, y que g de x es igual a la variable u. Y recordar que la variable u hace referencia a una función. Bueno, pues si tenemos esta composición de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: f de u es igual a u al cuadrado menos u. Ya sabemos que tenemos que sustituir todas las x que tenemos aquí por la variable u. Bueno, pues ¿qué estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo un valor funcional, y lo estamos haciendo empleando la sustitución directa. Y eso lo podemos hacer así gracias a que esta función es diferenciable en este punto de aquí. ¿Y de dónde viene u? Bueno, pues viene de este otro valor funcional, donde estamos evaluando a g en cualquier punto para la x. Bueno, pues imaginemos que x es igual a 2. Bueno, pues ya sabemos que si esta función es igual a x menos 1, ¿cómo obtenemos g de 2? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir las x por el 2. Bueno, pues tenemos 2 menos 1 es igual a 1. Y esto lo podemos hacer así, es decir, la sustitución directa, gracias a que esta función es diferenciable en este punto de aquí. Ahora bien, hemos obtenido este valor funcional, que ahora lo vamos a emplear para obtener el valor funcional de f en este punto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que f tiene que ser diferenciable en este punto, que corresponde al valor funcional de g en cierto punto para la x. Bueno, pues si estas dos condiciones se cumplen, de que f sea diferenciable en u, que ya sabemos que es igual a g de x, y que g sea diferenciable en x, entonces esta composición que tenemos aquí tiene que ser diferenciable en x, y ya vemos que su derivada es esto que tenemos aquí, o lo que es lo mismo, esto que tenemos aquí. ¿Cómo llegamos a la regla de la cadena? Bueno, pues para eso vamos a emplear la regla de potencias para funciones, porque ya sabemos que a las funciones de potencias las podemos considerar como funciones compuestas. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Imaginemos que tenemos lo siguiente: f de x es igual a x al cuadrado, y que g de x es igual a x menos 1. Bueno, pues siguiendo esta composición que tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya sabemos que tenemos f de x menos 1. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x menos 1 al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos esta función compuesta, que a su vez ya sabemos que es una función de potencias. ¿Cómo obtenemos nosotros las derivadas de funciones de potencias? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla de potencias para funciones. Bueno, pues para este caso en concreto ya sabemos que tenemos 2 por x menos 1 por la derivada de la función de lo que tenemos dentro de los paréntesis x menos 1. Ahora bien, si representamos la función como g de x, bueno, pues tenemos lo siguiente: f de g de x, bueno, pues ya sabemos que es igual a g de x elevado a la 2. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos una función compuesta, que se trata de una función de potencias. Bueno, pues con la regla de potencias para funciones, ¿cómo obtenemos la derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por g de x por la derivada de la función que hay dentro de los paréntesis, que es g de x. Y por último, si hacemos que g de x sea igual a u, bueno, pues tenemos f de u es igual a u al cuadrado. Y recordar que u hace referencia a una función. Bueno, pues nuevamente tenemos una función compuesta, que se trata de una función de potencias. ¿Cómo obtenemos su derivada? Bueno, pues tenemos 2 por u por la derivada de lo que hay dentro de los paréntesis, que ya sabemos que es la variable u, que hace referencia a una función. Ahora bien, recordar que aquí estamos empleando el operador diferenciación, porque vamos a realizar una operación de diferenciación. Bueno, pues como estamos empleando la función, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que representar de esta manera. Ahora bien, como ya sabemos que aquí estamos obteniendo la derivada de la segunda función, que es igual a g' de x, bueno, pues esta parte de aquí es igual a g' de x. Y aquí, como estamos obteniendo la derivada de una variable, bueno, pues ya sabemos que esto se representa de esta manera de aquí. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a esto de aquí, a la derivada de la función u con respecto a x. Porque no perdáis de vista que ya sabemos que u hace referencia a una función.
Bueno, pues voy a darle un momento al pause, lo voy a poner todo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Partíamos de estas dos funciones que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos las tres formas de representar la función compuesta y aquí tenemos sus correspondientes derivadas. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí en la parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que en la parte de la derecha obtenemos la derivada de la segunda función. Y aquí en la primera parte, ¿qué estamos obteniendo? Bueno, pues estamos obteniendo de la derivada de la primera función evaluada en g de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la regla de la cadena, ya vemos que la tenemos aquí. ¿Qué nos está diciendo? Aquí, bueno, pues que tenemos que derivar la primera función evaluada en la segunda función y luego multiplicarle por la derivada de la segunda función evaluada en x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Imaginemos que esta función es la función externa y esta es la función interna. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que obtener la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna evaluada en x. Bueno, pues aquí tenemos la regla de la cadena y ya hemos visto cómo hemos llegado a ello gracias a la regla de potencias para funciones. Bueno, pues nuevamente, si hacemos que f de x sea la función externa y que g de x sea la función interna, bueno, pues ya sabemos que tenemos que diferenciar la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna evaluada en x. Bueno, pues aquí tenemos la regla de la cadena. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros la regla de la cadena? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para ello, bueno, pues partimos de una función compuesta. Aquí la tenemos, imaginemos que g de x es igual a u, a la variable u, y recordar que hace referencia a una función. Bueno, pues aquí tenemos esta función compuesta. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla de la cadena. ¿Cómo llegamos a la regla de la cadena? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna y aquí tenemos la derivada de la función interna evaluada en x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que llegar a lo siguiente, a el cambio en y entre el cambio en x. Bueno, pues esto es igual a el cambio en y entre el cambio en u por el cambio de u entre el cambio de x. Bueno, pues tenemos que llegar a esto de aquí. Bueno, pues ¿cómo llegamos al cambio de u? Bueno, pues ya sabemos que el cambio de u es igual a lo siguiente. Ya sabemos que u hace referencia a la segunda función, a la función interna. Bueno, pues el cambio de u es igual a esto de aquí. Recordar que teníamos f de x más h, que teníamos g de x más h. Como estamos con el cambio, bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos sustituir por el cambio de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para obtener el cambio de y, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, f de g de x, es decir, esto que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos g de x más el cambio de x menos g de x. Pero para representarlo con la variable u, bueno, pues para ello tenemos que despejar para g de x más el cambio de x. Bueno, pues tenemos que pasar g de x al otro lado y lo pasamos sumando. Bueno, pues aquí lo tenemos, pero ya sabemos que g de x es igual a u. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí, esta de aquí, es igual a esta otra que veis aquí. Bueno, pues para obtener el cambio de y, bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que evaluar f en la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que esto es igual a esto, porque ya sabemos que g de x más el cambio de x es igual a g de x más el cambio de u. Simplemente hemos llegado a ello pasando g de x al otro lado, lo pasamos sumando, pero ya sabemos que g de x es igual a u. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que esta parte de aquí es igual a esta otra y u es igual a g de x. Simplemente aquí se está cambiando las variables. Bueno, pues si x más el cambio de x están dentro de un intervalo abierto donde el cambio de u no es igual a 0, bueno, pues podemos escribir lo siguiente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cómo obtenemos nosotros el límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de un producto es igual al producto de los límites. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ya vemos que aquí estamos diferenciando con respecto a la variable x y aquí nos pasa lo mismo. Pero ¿qué nos pasa en este límite? Estamos diferenciando
la función y con respecto a la variable u. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cambio de x y tenemos que tener el cambio de u. ¿Cómo cambiamos esto al cambio de u? Bueno, pues nos tenemos que fijar en esto que tenemos aquí. Ya sabemos que si el cambio de x es igual a 0, bueno, pues tenemos el cambio de u es igual a g de x menos g de x. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 0. Como estamos con aproximaciones, bueno, pues ya sabemos que si el cambio de x tiende a 0, ya sabemos que el cambio de u tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya vemos que aquí tenemos una derivada y aquí tenemos la segunda derivada. Aquí tenemos la derivada de la función y con respecto a la variable u. Y aquí tenemos la segunda derivada de la función u con respecto a la variable x. Bueno, pues ya sabemos que eso es equivalente a esto. Y aquí, bueno, pues acabamos de comprobar la regla de la cadena. Que no os confunda esta parte de aquí, porque aquí simplemente se está cambiando de variables para emplear u en vez de x. Bueno, pues llegamos a esto de aquí y ya sabemos que si x más el cambio de x está dentro de un intervalo abierto donde el cambio de u no es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí y a partir de aquí, para obtener su límite, bueno, pues ya sabemos que x tiende a 0, bueno, pues como aquí tenemos el límite de un producto es igual al producto de los límites, bueno, pues llegamos a esto de aquí y por último, aquí como estamos diferenciando y con respecto a la variable u y aquí tenemos el cambio de x, bueno, pues ya sabemos que tenemos que cambiar esto al cambio de u. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues recordar que aquí tenemos esto de aquí, si esto fuese 0, bueno, pues tenemos g de x menos g de x, que ya vemos que es igual a 0. Y esto es el cambio de u. Como estamos con aproximaciones, bueno, pues cuando el cambio de x tiende a 0, ya sabemos que el cambio de u tiende a 0. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente sustitución. Y ya sabemos que esto es igual a estas derivadas que tenemos aquí. Ahora que conocemos la regla de la cadena, bueno, pues vamos a demostrar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues partimos de esta composición de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar f en la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada de la función externa y cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya vemos que la derivada de la función externa es igual a esto de aquí, aplicando la regla de potencias para funciones cuando x es igual a u. Y luego la derivada de la función interna, bueno, pues simplemente tenemos que derivar la función interna. Aquí ya sabemos que es con respecto a x, porque aquí tenemos la variable x, y aquí es con respecto a u, porque aquí estamos empleando la variable u, que recordar que hace referencia a una función. Bueno, pues aquí tenemos la derivada de la función externa y aquí tenemos la derivada de la función interna empleando la regla de potencias para funciones. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la derivada empleando la regla de la cadena? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna y ya sabemos que tenemos que multiplicarle por la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que la regla de potencias para funciones es un caso especial de la regla de la cadena. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, bueno, pues vamos a hablar de las funciones trigonométricas compuestas. Bueno, pues tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Es como si tuviésemos seno de 2x al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que es coseno de u. Bueno, pues como se trata de una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues aplicando la regla de la cadena, bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que tenemos du entre dx. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para verlo de otra manera, pues imaginemos que lo que tenemos entre corchetes es la función interna y aquí tenemos la función externa. ¿Cómo derivamos esto de aquí empleando la regla de la cadena? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna, en este caso es coseno entre corchetes. ¿Y cuál es la derivada de la función interna, que ya sabemos que son lo que tenemos entre corchetes? Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente tenemos que obtener la derivada de la función interna evaluada en x. Y para verlo con otro ejemplo, bueno, pues aquí tenemos otra función trigonométrica compuesta. Aquí tenemos y es igual a tangente de u, ya sabemos que u hace referencia a una función. Bueno, pues aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función
interna. ¿Cómo obtenemos nosotros la derivada de la función externa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos secante al cuadrado de 1. Pues aquí lo tenemos. ¿Y cómo obtenemos nosotros la derivada de la función interna? Bueno, pues ya sabemos que tenemos du entre dx. Bueno, pues aquí lo tenemos empleando la regla de la cadena. Ya sabemos que tenemos que multiplicar esta derivada por esta otra derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿por qué representamos esto mediante la derivada? Bueno, pues porque ya sabemos que estamos empleando la u como una función. Bueno, pues no sabemos cuál es esta función interna. Hace referencia a una función, pero a cualquier función. Bueno, pues simplemente lo representamos de esta manera. Ahora, en este caso en concreto, como si tenemos la función externa y podemos obtener su derivada, bueno, pues indicamos su derivada. Bueno, pues como pequeño repaso, aquí tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas compuestas. Bueno, pues simplemente ya sabemos que si u hace referencia a una función y es diferenciable, entonces, bueno, pues ya vemos que se cumple todo esto. De aquí simplemente estamos empleando la regla de la cadena a cada función trigonométrica compuesta. Bueno, pues teniendo todo esto claro, ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo de la regla de la cadena. Bueno, pues hasta la siguiente.